Hola jóvenes, veamos el siguiente problema. Nos dice si A es igual a esta matriz, ¿no? Es una matriz de 4×4 cuya definida por esta regla de formación. Nos piden calcular el determinante de A. A simple vista, el problema va a ser construir la matriz, ya que nos debemos de guiar en base a ello. Y quizás lo complicado sea recordar cuál es la ubicación, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, construimos una matriz general de esta forma, ¿no? Y para poder recordar cuál es, en dónde se ubican los elementos cuyas filas son menores que las columnas, recuerden que A sub IJ, I representa la fila y J representa la columna. Entonces, para ello, para recordar en la matriz dónde se encuentran esos elementos, sin necesidad de escribir, ¿no? Este método va a servir para cuando la matriz sea mucho más grande también. Entonces, escribimos simplemente estos dos primeros elementos, ¿no? El elemento que se encuentra en la fila 1, 2, en la fila 1 y columna 2, y este otro que se encuentra en la fila 2, columna 1. Entonces, para este caso, observemos que la fila es menor, el 1 es menor que 2, es decir, la fila es menor que la columna. Entonces, esto nos va a hacer recordar que todos los elementos que se encuentran por encima de la diagonal van a cumplir esa condición, van a cumplir esa condición, las posiciones de esos elementos, que las filas van a ser menores que las columnas. Análogamente, si yo me fijo aquí, el 2 es mayor que 1. Entonces, en esta posición por debajo de la diagonal principal se van a encontrar los elementos cuyas posiciones son cuya posición es que la fila es mayor que la columna. De esta manera recordamos las ubicaciones. Ya teniendo esto en cuenta, rápidamente podemos construir los elementos que están por encima de la diagonal de A, van a ser 5, ¿no? Porque ahí justamente la fila es menor que la columna. Y tendríamos esto. Entonces, ese sería el primer paso. Ahora, el segundo paso consiste en calcular este valor de determinante. Previamente vamos a simplificar un poco y tratar de que aparezcan la mayor cantidad de ceros. Esto lo podríamos hacer realizando estas operaciones fila. Recuerda que el valor de un determinante es invariante por operaciones fila. Pero ¿cuál operación fila? Aquella que a una fila tú le puedes sumar otra fila previamente multiplicado por un número real. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es a la fila 1 le resto la fila 4, lo mismo para la 2 y lo mismo para la 3, con lo cual obtendríamos esta matriz. Como podemos observar, este determinante, ¿no? Como podemos observar, hay una gran cantidad de ceros, que es lo que me interesa. Ahora, vamos a usar el método de Laplace. Para ello voy a fijar esta columna, la primera columna. Luego, el determinante de A sería el número 3, aquí está, multiplicado por menos 1 elevado a la suma de la fila más la columna, que es la posición del número 3. Está en la fila 4, columna 1. Por el menor complementario 4, 1, que es justamente el resultado. Esto es el determinante de eliminar a la cuarta fila y a la primera columna. Bueno, con lo cual tendríamos esto de acá, menos 3. Ahora, uno se irá los otros elementos, sumar previamente los otros elementos. Acá iría, si yo tomo el otro 0, a la final les va a ser 0, el otro 0, 0. Por eso es conveniente que aparezca la mayor cantidad de ceros. Si hubiera otro término, bueno, habría que sumarlo, ¿no? Ya es, tienen que revisar un poquito el método de Laplace. Entonces, ahora, esto sería igual a menos 3 por el determinante de esto, que este es el m sub 4, 1, el resultado de eliminar la fila 4 y la columna 1. Con lo cual tendríamos esto. Ya de aquí, a partir de aquí, ya es simple. Recuerden que este determinante es simplemente multiplicar los elementos de la diagonal. En este caso, ya sea triangular superior o triangular inferior, siempre el determinante es multiplicar por todos los elementos de la diagonal. Con lo cual tendríamos esto finalmente. Bueno, jóvenes, espero se haya comprendido. Hasta pronto y no olvides dejar tus comentarios abajo. Gracias.